Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más. Este es el informe de Benjamin Fulford del 27 de abril de 2026. Así que, sin más, comenzamos. Como se ha informado ampliamente, numerosos científicos involucrados en ovnis y en operaciones especiales secretas han sido mandados al otro barrio en los últimos días. Según numerosas fuentes militares y de inteligencia, esto se está llevando a cabo porque los malos intentan impedir la divulgación de información sobre campos de concentración a gran escala donde se realizaban experimentos y de todo, lo imaginable, y a escala industrial. Es precisamente el temor a que estos crímenes salgan a la luz y que se celebren juicios por crímenes lo que retrasa el anuncio del jubileo y el fin del sometimiento por deudas babilónico en Occidente. Los masones afirman que varios altos funcionarios serán eliminados pronto para poner fin al estancamiento. El problema es que tras la Segunda Guerra Mundial no solo se introdujeron de contrabando en Estados Unidos científicos espaciales nazis, también se trajeron equipos médicos también. Por ejemplo, según Neil Kinnan, ex jefe de la CIA en Europa del Este, el tristemente célebre médico Mengele trabajó para los estadounidenses después de la guerra desde una base en Brasil, desarrollando bichos biológicos. Los científicos especializados en cohetes fueron trasladados al Área 51 en Nevada y a otros lugares, como el Área 52, menos conocida. Allí continuaron su trabajo en antigravedad y otras tecnologías futuristas. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, estos científicos difundieron propaganda sobre extraterrestres para ocultar su trabajo. La razón por la que mandan al otro barrio a los investigadores de ovnis es porque cuando empiezan a hablar con científicos espaciales, oyen historias de experimentos médicos horribles e ilegales que llevan a cabo sus colegas. Uno de los lugares más espantosos es la isla Rothschild en la Antártida. Antes, cuando la veía en Google Earth, podía distinguir enormes edificios. Ahora todo está oculto por imágenes de hielo. La inteligencia militar japonesa afirma que más de 1 millón de personas se las llevaron en todo el mundo y fueron sometidas a experimentos, etc. Sabemos que esto incluye la creación de híbridos humanos-animales, pruebas de bichos biológicos, control mental, etc. Robert David Steele, de la Agencia de Seguridad Nacional, lo mandaron al otro barrio por descubrir que los malos utilizaban ordenadores financieros ubicados en la Antártida para financiar sus operaciones internacionales de llevarse a personas y muchas cosas más. Esto estaba vinculado a David Rockefeller, Bush padre y la reina Isabel II. La inteligencia británica reconoce que Steele lo mandaron al otro barrio para proteger a la reina. Sin embargo, ella ya falleció y su nieto, el príncipe Guillermo, que no es hijo de Charles, no tiene ninguna relación con este asunto. Por eso, hoy se celebra un juicio en Inglaterra en el que, según la inteligencia británica, 3 ucranianos pretenden testificar contra el primer ministro Keir Starmer, quien está siendo chantajeado por un pedo. Este caso podría desbloquear la situación y provocar la caída del Parlamento británico. En Estados Unidos, el rancho Zorro del tío Epstein resulta ser mucho más que un simple rancho. La periodista Alisa Valdez Rodríguez informa que fue construido por Bradbury Stam. Posee contratos de construcción secretos en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y en la base aérea de Kirtland, precisamente las dos bases donde, según archivos públicos del FBI, el padre de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, instaló software espía encubierto en sus sistemas a mediados de la década de 1980 en nombre de la inteligencia militar israelí. Bradbury Stam se especializa en la construcción de instalaciones militares, industriales y gubernamentales y por lo general no construye viviendas privadas. Los documentos de Epstein revelan evidencia de reproducción humana a tutiplén y experimentos genéticos ilegales en humanos realizados en ese rancho. La policía de Nuevo México, que actualmente realiza un registro del rancho, recibirá el apoyo militar necesario para descubrir lo que se hizo ahí y que se cometió en esas instalaciones. La policía de Nuevo México, que actualmente realiza un registro del rancho, recibirá el apoyo militar necesario para descubrir lo que ocurrió ahí.
Si encuentran resistencia y el ejército no aparece, recomendamos buscar ayuda de la tribu Apache. Los sombreros blancos también están intentando contactar a científicos espaciales nazis y ofrecerles inmunidad y protección a cambio de que ayuden a exponer a sus colegas médicos satánicos. El objetivo es sacarlos de las sombras y poner la tecnología antigravedad Nancy y otras tecnologías a disposición del resto del mundo. Mientras tanto, una campaña enorme, tanto financiera como militar, tiene como objetivo destruir el régimen estadounidense. Según fuentes iraníes, los ataques militares contra las fuerzas estadounidenses en la región y en todo el mundo la semana pasada fueron los mayores desde la Segunda Guerra Mundial, y la magnitud de la destrucción podría haber superado el ataque de Pearl Harbor. El 25 de abril, Irán anunció que se estaba preparando para el mayor ataque con misiles de la historia contra Israel y las bases estadounidenses en Asia Occidental. La operación ha concluido. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, anunció que 400 misiles balísticos intercontinentales Hwasong 18 de Corea del Norte habían sido derribados. Los 3 portaaviones estadounidenses tenían su base en el Océano Índico. Allí, según la Armada de Estados Unidos, se encontraban fuera del alcance de los misiles iraníes. Según fuentes iraníes, entre los buques hundidos figuraban el USS Gerald Ford, el USS George W. Bush y el USS Abraham Lincoln. No pudimos confirmar esta información con fuentes militares estadounidenses. Sin embargo, el hecho de que Irán posea misiles balísticos intercontinentales coreanos implica que tiene la capacidad técnica para hundir esos buques. Además, según fuentes militares estadounidenses y de inteligencia españolas, los misiles destruyeron una importante base aérea estadounidense y de la OTAN en Incirlik, Turquía, donde se almacenaban dispositivos nucleares tácticos estadounidenses. Fuentes españolas afirman que Turquía aprobó el ataque para conseguir la independencia y liberarse del chantaje nuclear estadounidense. Aunque ha habido un silencio informativo sobre el tema, ha surgido una confirmación parcial de esto, ya que los líderes europeos han comenzado a calificar a Turquía como un enemigo. El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó Grecia y dijo: si Turquía amenazara a Grecia, estaríamos aquí. Por su parte, la presidenta de la Unión Comunista Europea, Ursula von der Leyen, incluyó a Turquía junto con China y Rusia entre los factores negativos que influyen en el continente. Los ciudadanos europeos, canadienses y británicos también están empezando a ver al actual régimen estadounidense como un enemigo, mientras que Estados Unidos, bajo el mandato del falso Trump, intenta engañar a Rusia invitándola a la cumbre del G20 en Mar-a-Lago y permitiéndole vender petróleo a cambio de dólares estadounidenses. Su verdadero aliado son los europeos. En una publicación en el sitio web Truth Social, el presidente estadounidense Trump insinúa el inminente regreso de Rusia al sistema de pago SWIFT. Esto marcaría el levantamiento de las sanciones contra Rusia. Rusia está lista para volver a comerciar en dólares estadounidenses, en lugar de las monedas de los BRICS, para acceder al mercado global. Esto sin duda significaría el fin de China tal como la conocemos. Rusia es la pieza que faltaba para doblegar a China. Esto es pura ilusión. Ni la agencia de noticias rusa TASS ni Russia Today informaron sobre esto. Lo que realmente sucede es lo siguiente. El petróleo de Oriente Medio ahora se comercializa en yuanes, por lo que China no tuvo más remedio que ceder ante Rusia. Rusia no dejará de suministrar petróleo a China a cambio de productos chinos. Sin embargo, según el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, Estados Unidos no podrá utilizar el estrecho de Hormuz hasta que se descongelen 11 billones de dólares en activos iraníes. Ahora el presidente del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos, Khaled Mohammed Balama, está comunicando al ministro de Finanzas, Scott Bessent, y a funcionarios del Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal que se están quedando sin dólares. El conflicto ha dañado la infraestructura de petróleo y gas de los EAU y les ha impedido vender petróleo a través de buques cisterna que transitan por el estrecho de Hormuz, privándolos de una fuente clave de ingresos en dólares. Mientras tanto, el turismo, otra importante fuente de divisas, también se ha visto afectado por la inestabilidad regional. Si los EAU se quedan sin dólares, podrían verse obligados a utilizar el yuan chino u otras monedas para la venta de petróleo y otras transacciones, lo que sugiere firmemente que podrían verse forzados a recurrir al enemigo de Trump, China, en busca de apoyo financiero. Aunque Estados Unidos imprima dólares y se los entregue a los Emiratos Árabes Unidos, estos no podrán gastarlos en ningún sitio porque esos dólares estarán en cuarentena.
El profesor Azmi Hassan, investigador principal de la Academia Nusantara de Estudios Estratégicos en Malasia, declaró a Sputnik que el estrecho de Hormuz estará abierto a los pagos en dólares realizados fuera del sistema SWIFT controlados por los malos. El mundo simplemente no puede permitirse un cierre total del estrecho de Hormuz debido a las consecuencias económicas. A diferencia de Estados Unidos, Irán posee vastas reservas de oro que respaldan su moneda. Recientemente, los iraníes realizaron otro importante descubrimiento de oro. En esta ocasión se trató de mineral de oro equivalente a 140 toneladas de oro puro. Mientras tanto, en medio de una crisis económica, Trump intentó enviar a Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes lucen bastante disgustados en esa foto, a reunirse con funcionarios iraníes, pero les comunicaron que no eran bienvenidos. Entonces Trump declaró que de todos modos no los enviaría y que el control está en sus manos. Irán respondió utilizando solo algunas de sus cartas de triunfo, entre ellas el cierre del estrecho de Hormuz. También dispone de otras cartas de triunfo, como el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb y la interrupción de rutas clave de oleoductos. Sin embargo, Estados Unidos ya ha agotado sus medidas más sencillas e inmediatas, concretamente la liberación de fondos de la Reserva Estratégica de Petróleo. Esto significa que no habrá suficiente gasolina para cubrir la demanda durante la temporada de verano. Peor aún, los estadounidenses podrían sufrir escasez de alimentos este verano, aproximadamente un tercio del fertilizante nitrogenado mundial y cerca del 20% del suministro mundial de combustible ingresan a través del estrecho de Hormuz. El estrecho está cerrado a Estados Unidos, lo que significa que los agricultores enfrentarán un aumento enorme de costos justo cuando comienza la temporada de siembra de primavera. La situación se ve agravada por los aranceles impuestos por la administración Trump y las medidas de represalia de otros países, que han perturbado los mercados de exportación de los que dependen los agricultores estadounidenses. Al parecer, la única forma que tiene Estados Unidos de obtener el petróleo que necesita es contrabandeándolo a través de Pakistán, como se muestra en este vídeo. Ahora, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia abogan por una alianza marítima para proteger el estrecho de Hormuz, junto con otros 50 países, excluyendo a Estados Unidos e Israel. En otras palabras, se suman a Irán y China en la alianza y se niegan a pagar el petróleo en dólares controlados por bancos estadounidenses. Esto llevó a Trump a escribir: España se ha portado fatal. Le he dicho a Scott Bessent, secretario del Tesoro, que corte todo el comercio con España. Advirtió Trump en marzo, amenazando con repercusiones económicas. Cortaremos todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. También amenazó a Gran Bretaña diciendo que Estados Unidos ya no debería apoyar las reivindicaciones británicas sobre las Islas Malvinas y que debería destituir a los aliados problemáticos de puestos y cargos clave en la OTAN. En respuesta, Francia, Gran Bretaña y España se negaron a permitir que Estados Unidos utilizara sus bases para atacar a Irán. Como muestra de la creciente gravedad de la situación, se desató un gran incendio en una base aérea de Gloucestershire, en Inglaterra, donde se encuentran estacionados aviones estadounidenses B-52 y B-1 utilizados en la guerra de Irán. Según los informes, ningún avión de la RAF resultó dañado, aunque se desconoce el estado de algunos equipos estadounidenses. No es casualidad que dos bases que Estados Unidos podría haber utilizado para un ataque contra Irán resultaran dañadas en la misma semana. Mientras tanto, Francia está preparando una orden de arresto internacional contra Elon Musk después de que no se presentara a una audiencia judicial por cargos de distribución de no-por en la plataforma X. En Canadá, el primer ministro Mark Carney pronunció un discurso de 9 minutos dirigido a los canadienses, en el que afirmó que bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos se comporta más como un adversario económico que como un aliado. Carney tomó el control del Banco de Canadá desde el Golfo de México y ahora utiliza dinero del gobierno, no vinculado a la deuda ni a los impuestos, para cosas como la construcción de viviendas asequibles y la creación de una enorme red para transportar petróleo y gas canadienses desde el Golfo de México a Asia. Los europeos y los canadienses también están dejando de comprar armas fabricadas en Estados Unidos. La cuestión más importante para Europa es la disposición de Estados Unidos a ser un socio leal de la OTAN en caso de un ataque por parte de Rusia, declaró el primer ministro polaco Donald Tusk al Financial Times. La semana pasada, la Unión Comunista Europea anunció un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. Este préstamo simboliza la separación de la Unión Comunista Europea de la Reserva Federal de Estados Unidos y la emisión de su propio dinero sin la aprobación estadounidense.
Gran parte de este dinero se destinará a fortalecer las Fuerzas Armadas europeas. Esto ocurre mientras Alemania se prepara para reclutar a todos los hombres en edad militar. Alemania también anunció planes para aumentar el tamaño de sus fuerzas de combate de los 185.420 efectivos actuales a 460.000 efectivos listos para el combate en un plazo de 10 años. Además, Francia y Polonia están preparando ejercicios militares conjuntos que simulan ataques convencionales y nucleares contra Rusia y Bielorrusia. Simultáneamente, la Fuerza Expedicionaria Conjunta, liderada por el Reino Unido, practicará un bloqueo naval ruso y la captura del enclave de Kaliningrado. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró: «Se nos ha declarado la guerra abiertamente». Añadió: «La Iglesia Ortodoxa ucraniana ha sido perseguida durante más de una década. Las iglesias son confiscadas por la fuerza, vandalizadas y los sacerdotes y feligreses son perseguidos». Lavrov también acusó a los países europeos de blasfemia y satanismo desenfrenado. En realidad, por supuesto, si Turquía y Estados Unidos abandonan la OTAN, los europeos tendrían que buscar protección en Rusia. Rusia jamás se quedará de brazos cruzados permitiendo que Alemania, Francia y el Reino Unido acumulen suficiente poder militar como para amenazarla. Entre bastidores, la inteligencia británica ya había llegado a un acuerdo con Rusia, según el cual el río Dnieper se convertirá en una frontera no oficial entre Europa occidental y oriental. También acordaron devolver Odessa a Rusia con la condición de que se transformara en un puerto franco similar a Hong Kong. En cualquier caso, todo cambiará pronto porque los jefes de Trump en Israel ya han capitulado. Como muestra de ello, la mezquita de Al-Aqsa reabrió sus puertas a los fieles. También se supo que el presidente argentino, Javier Milei, y el avatar de su primo, Benjamin Netanyahu, anunciaron la firma de un tratado de amistad entre Israel y América Latina. Esto significa que los nazis que huyeron a Sudamérica tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial ahora planean huir allí de nuevo, esta vez desde Israel, tras su derrota en la guerra contra Irán. Sin embargo, en esta ocasión, todos estos delincuentes serán perseguidos y no encontrarán refugio en Sudamérica. Como otro ejemplo de por qué deben rendir cuentas, Israel concentra casi la mitad de todas las personas que se han ido al otro barrio de periodistas en el mundo en este año, según Reporteros Sin Fronteras. La organización de los malos también es responsable de la mayoría de los ataques contra judíos y sus lugares de culto. Un ejemplo reciente es un artículo del periódico Times of Israel, publicado bajo el siguiente titular: «El ministro de Asuntos Exteriores de la diáspora judía advierte sobre la aparición de una nueva organización vinculada a Irán que está detrás de los ataques contra instituciones judías europeas». El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció el domingo que una nueva organización, conocida como Harakat Ashab al-Yamen al-Islamiyya, es responsable de una serie de ataques contra instituciones judías en Europa durante la última semana. El autor, Joachim Agopian, señala: «Israel ni siquiera pudo formular el nombre correcto para el supuesto grupo terrorista iraní, dándole un nombre árabe en lugar de uno persa. Parece que el Mossad no puede librar su guerra de engaños sin exponerse imprudentemente como el cerebro detrás de la provocación». Mientras tanto, en el sentido de las agujas del reloj, una serie de incendios provocados, etc., supuestamente dirigidos contra objetivos narigudos en Bélgica, Ámsterdam, Rotterdam y Grecia entre el 9 y el 14 de marzo, se atribuyen a este grupo con un nombre falso. En otro ejemplo, una organización fachada de los malos, llamada Southern Poverty Law Center, recibió un plazo hasta el 30 de abril para presentar documentos relacionados con sus tratos con el Departamento de Justicia de Biden-Harris y el FBI como parte de una acusación federal contra el grupo de defensa. El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que el SPLC utilizó agentes pagados en círculos extremistas para incitar y exacerbar las tensiones raciales, argumentando que el grupo de defensa facilitó las mismas amenazas que decía combatir. El centro legal sudamericano era la policía secreta de las grandes empresas tecnológicas, dedicada a silenciar a los conservadores. Durante años, el Gran Buscador, etc., utilizaron al SPLC para justificar prohibiciones, demonizaciones y listas negras. Ahora, esta misma autoridad moral ha sido descubierta, canalizando millones a extremistas que consideraban una amenaza mientras financiaban a los verdaderos. Pronto, cuando se queden sin refugio, les aguardará la justicia tan esperada. El lunes, el nuevo primer ministro de Hungría, Peter
Makbar declaró que su país debería arrestar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu si entra en Hungría, estando en la lista de personas buscadas por la Corte Penal Internacional. Hungría ya se había negado a arrestar al líder de Israel durante su visita a Budapest en abril de 2025, cuando Viktor Orbán, firme aliado de Netanyahu, era primer ministro. Es evidente que Israel tenía serias preocupaciones sobre el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán. Hungría ahora está libre de ese chantaje. El profesor John Mearsheimer habla de una grave concesión y argumenta que la administración Trump debería ser castigada severamente por crímenes. El presidente del gobierno español dice lo mismo. Estos criminales de guerra acaban de informar a Tulsi Gabbard que será despedida como directora de Inteligencia Nacional. Tulsi deberá rendir cuentas por el arresto de todo el grupo de imitadores de Trump por suplantar la identidad del verdadero director de informática, Donald J. Trump, a quien reemplazaron en junio de 2025. Luego, por supuesto, llega la 25ª enmienda. En 24 horas, el presidente de Estados Unidos ha logrado agradecer a Irán por cerrar el estrecho de Hormuz, amenazar a Irán, culpar a China, elogiar a China, declarar que el bloqueo fue un éxito, confirmar que Irán ha reabastecido sus suministros gracias a ellos, prometer un acuerdo con Irán, prometer que caerán bombas sobre Irán. Ahora veamos más de cerca cuán corruptas son estas personas. Personas condenadas por fraude y indultadas por Trump este año. Jason Galanis, un fraude de $200 millones. Joseph Schwartz, acuerdo extrajudicial de $38 millones. Lawrence Durant, fraude en la facturación de Mediacare por más de $205 millones. Carlos Watson, inversores fraudulentos estafados por más de $460 millones. Trevor Milton, las pérdidas de inversión ascendieron a más de $20 millones. Un importante inversor ha presentado una demanda contra el proyecto de criptomonedas de Trump. Curtis Sun invirtió en World Liberty Financial y fue nombrado su asesor oficial. Lo que sucedió después, WLFI añadió secretamente una puerta trasera a su contrato inteligente que podía bloquear cualquier monedero. Sun intentó vender sus propios tokens por $10 millones. Congelaron la totalidad de su saldo de $75 millones. Le privaron de su derecho al voto. Posteriormente se propuso quemar el 10% de todos los tokens de asesor. No se podía votar en contra. Su billetera seguía bloqueada. Sun presentó ayer una demanda federal alegando fraude y extorsión. La demanda alega que el WLFPI está al borde del colapso y que hasta el 95% de los ingresos de la venta de tokens van directamente a personas con información privilegiada. Y luego está este informante con un 100% de éxito que abrió una posición larga de $32 millones poco antes de que Trump extendiera el alto al fuego con Irán. Este tipo predijo cada movimiento del mercado durante la guerra con Irán. Su nombre es Barron Trump. Estos villanos parecen saber que su fin está cerca y actúan en consecuencia. El supuesto intento de enviar al otro barrio a Trump este fin de semana en la cena de corresponsales de la Casa Blanca es un claro ejemplo. Antes del incidente, la portavoz Caroline Leavitt dijo: «Esta noche se oirán disparos». Entonces, cuando sucedió, Trump dijo: «El espectáculo debe continuar» y fantástica actuación del servicio secreto. Mientras tanto, mientras se prepara un intento para enviar al otro barrio al presidente, los medios de comunicación estadounidenses aprovechan la oportunidad para llevarse las botellas de vino. Ahora Trump está utilizando esta idea como excusa para construir su sala Val. Eliminar a estos payasos y liberarlos del control del sistema financiero occidental allanará el camino para las tan esperadas reformas de todo el sistema socioeconómico. He aquí un ejemplo de las compañías farmas. Tras hacer lo que hicieron a personas con de todo, en este caso con carcinógenos, estas personas se llevan enormes sumas de dinero por la supuesta cura. Merck comercializa un medicamento contra esto bajo la marca Keytruda, protegido por múltiples patentes. Este fármaco cuesta entre $65.000 en Sudáfrica, $80.000 en Alemania o $93.000 en Líbano, hasta $116.000 en Croacia y $130.000 en Colombia. Argentina sigue siendo el ejemplo de otros países. Decidió comenzar a producir un medicamento similar a un precio significativamente más bajo. También estamos presenciando un proceso de reforma de la Fundación Bill y Melinda Puertas. La fundación se prepara para reducir su plantilla en aproximadamente un 20% y está iniciando una investigación externa sobre los vínculos pasados del señor Puertas con Epstein. El director ejecutivo de la fundación, Mark Sussman, informó a los empleados
que ha encargado una investigación independiente sobre los vínculos de la organización con Epstein. La revisión también examinará las políticas internas utilizadas para revisar y desarrollar alianzas filantrópicas externas. Cuando el mundo occidental se libere de sus parásitos satánicos, los médicos volverán a ser sanadores, la medicina curará enfermedades, los gobiernos trabajarán para mejorar la vida de las personas y cesarán todos los conflictos y guerras interminables. Aún queda mucho por hacer, pero ese día llegará pronto, muy pronto. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.